En este video vamos a revisar algunas tesis que ya están publicadas en Internet y que presentan medianas o graves deficiencias en su elaboración. Lo primero que vamos a revisar son sus títulos para ver si están bien redactados, porque el título ya debería darnos una idea clara de cuál es el propósito y qué se desea investigar. Luego revisaremos sus diseños de investigación, porque los diseños de investigación son la columna vertebral de toda la investigación. Es lo que es como un puente entre el título y el proyecto de investigación y el trabajo de campo o los resultados. Y finalmente, en algunos casos, revisaremos incluso sus resultados para ver cuáles son las deficiencias que se han cometido a lo largo de todo el trabajo de investigación. ¿Por qué revisamos tesis que ya están elaboradas, incluso disponibles en Internet? Porque creemos que es la mejor manera de enseñarles a ustedes cómo se debe hacer un buen trabajo de investigación. Porque a veces los trabajos o los ejemplos didácticos que utilizamos no ayudan demasiado, ¿no? Para entender realmente cuáles son los errores que uno puede cometer durante su trabajo de investigación. Antes de continuar, decirles cómo hemos llegado a escoger estas tesis. Simplemente hemos entrado a Google, hemos buscado las últimas tesis que se han publicado respecto de un tema en particular que nosotros estábamos interesados, y sobre estos, lamentablemente, los tres resultados, ¿no? Las tres tesis que hemos escogido han, digamos, nos están sirviendo para realizar este video, puesto que en todas hemos encontrado diferentes grados de deficiencias, pero que van a ser muy importantes y muy didácticos para ustedes. Empezaremos viendo, solamente en este primer caso presentamos un trabajo de investigación que está en proceso, ¿no? Por eso le hemos cambiado una de las variables, pero lo que queremos explicar está presente en esto. Veamos una tesis cuyo título sea Riesgo de padecer enfermedades respecto a los hábitos alimenticios en transportistas. Lo que nosotros podemos rápidamente distinguir en este título es que se trata de un estudio de tipo causa-efecto, es decir, de una tesis o de diseño explicativo. Entonces, como ya les hemos dicho en los videos correspondientes sobre las tesis de tipo explicativo, en estos casos primero va la variable independiente y posteriormente la variable dependiente. ¿Por qué? No habría ningún problema en que este título avance, como lamentablemente en este título ya le han aprobado un proyecto de tesis, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que al momento de hacer nuestras matrices de consistencia, nuestra operacionalización, nos van a dificultar el cabal entendimiento de lo que se quiere investigar. Entonces, nosotros podemos ver acá que el riesgo de padecer enfermedades en realidad viene a ser la variable dependiente y los hábitos alimenticios son la variable independiente. Por tanto, como estamos viendo, primero debe ir la variable independiente y posteriormente la variable dependiente para que nosotros podamos redactar en forma adecuada lo que son los problemas, objetivos, las hipótesis, ¿no? Por tanto, un título adecuado debería ser como el que sigue, ¿no? Como estamos hablando de un estudio tipo causa-efecto, en este caso de tipo longitudinal, deberíamos utilizar para empezar como propósito la palabra efecto, ¿no? Entonces el título sería Efecto de los hábitos alimenticios en el riesgo de padecer enfermedades en transportistas, ¿no? Y los demás en realidad no importa para nuestro análisis actual. Este debería ser la correcta forma de redactar un título, mejor dicho, es la forma correcta de redactar un título. Primero lo que es la variable independiente y posteriormente la variable dependiente. Esto incluso, al tratarse de un estudio longitudinal, incluso se puede explicar de esa forma, ¿no? Porque primero va a ser la causa y posteriormente el efecto. Veamos otro título. Estos sí, ya son tesis que ustedes incluso pueden, si saben buscarlas, pueden encontrarlas en Internet. Veamos. El título dice Relación entre el conocimiento sobre anemia en madres y el nivel de hemoglobina en niños menores de 5 años, puede ser de la comunidad, del pueblo, de la ciudad, ¿cierto? Lo primero que vamos a ver acá es que al hablarnos de relación, nos está hablando de un estudio correlacional. Este título está bien planteado, pero tenemos que tener
vamos a hacer acá una revisión si existe sustento teórico para desarrollarlo. ¿En qué sentido? Como hemos visto en el título acá, decimos que es un estudio correlacional en el cual se hace un análisis del binomio madre-niño, ¿no? O madre-hijo. Esto es completamente aceptable dentro de trabajos de investigación, pero con mucho cuidado. No todos los estudios se pueden plantear de esta forma. ¿Por qué? ¿Por qué decimos binomio? Porque uno de los instrumentos se va a aplicar a la madre y el otro se va a aplicar al niño. Entonces, lo que nosotros planteamos un estudio de este tipo, tenemos que sustentar teóricamente de que realmente nosotros podamos explicar que puede haber una relación entre una variable relacionada a la madre y una variable relacionada al hijo. Eso es fundamental. Entonces, vamos a hacer un pequeño análisis en este caso. Esto de conocimiento sobre anemia pertenecería a otro tipo de estudios que le llaman los estudios CAP. Estos estudios son las siglas de lo que es conocimientos, actitudes y prácticas. En este tipo de estudios está ampliamente demostrado que no necesariamente el conocimiento tiene relación con las prácticas. Y si nosotros analizamos bien el título que se está planteando, entre estas tres dimensiones que tienen estos estudios, conocimientos, actitudes y prácticas, lo que realmente podría tener alguna relación con el nivel de hemoglobina de los niños son las prácticas. En este tipo de estudios, cuando hablamos de prácticas, sobre todo nos estamos refiriendo a prácticas alimenticias de higiene relacionadas al desarrollo de la anemia en los niños, ¿no? Por eso, nosotros consideramos que en este caso no puede existir, no podemos sustentar la existencia de una relación siquiera, ¿no? Ni siquiera estamos hablando de estudios explicativos causa-efecto, sino a nivel incluso de relación, no podríamos sustentar de que se puede buscar relacionar el conocimiento de la madre sobre anemia con el nivel de hemoglobina de los niños. ¿Por qué? Ya les estamos explicando aquí abajo que incluso en estos estudios CAF está demostrado que los conocimientos simplemente no tienen ni siquiera relación con las prácticas. Y las prácticas sí se podrían plantear como como una variable que se pueda relacionar con lo que es el nivel de hemoglobina en los, ¿no? Esto es muy importante. Un estudio causa-efecto mal ejecutado. El título de esta tesis es Intervención nutricional y física en pacientes con diabetes mellitus 2, tipo 2 en la microred XS. Cierto. Acá podemos ver que podríamos hacerle un pequeño cambio. El título, como está planteado, es válido, pero podríamos hacerle especificar lo que es el propósito de la investigación, ¿no? Entonces, diríamos, efecto de una intervención nutricional y física en la diabetes mellitus 2 de pacientes de la, ¿no?, microred, del hospital. Es un pequeño cambio, una deficiencia simple en el título, pero hagamos un análisis de fondo al respecto. De acuerdo a esta tesis, el tipo de investigación es cuasi experimental y de corte longitudinal. Esto también está correcto, ¿no? Así como el título, el diseño de investigación que han planteado es correcto. Las deficiencias se presentan, en este caso, en la parte de ejecución del trabajo que han realizado. El diseño experimental que se plantea es medio curioso. ¿Por qué? Porque están tratando de hacer un estudio, como ya hemos visto, vamos a revisarlo para recordar. Es una intervención nutricional. ¿Qué quieren evaluar? De acuerdo al título ellos, si esta intervención nutricional y física tiene un efecto en la diabetes mellitus. Entonces, cometen ciertos errores al momento de realizar su diseño experimental. ¿Por qué? Generan tres grupos experimentales y un grupo control. Hasta ahí parece muy bien. El error sucede cuando a cada grupo experimental le aplican diferentes tratamientos, ¿no? O sea, tratamientos de diferentes naturalezas. Y cada grupo, en este caso, está constituido por una población de 15. Entonces, si tenemos tres grupos experimentales y un grupo control, estaríamos hablando de 60 individuos que están participando en este experimento.
Les voy a explicar brevemente. Como hemos visto en el título, para que me entiendan, es tratamientos diferentes que le están aplicando a cada grupo, vamos a entender. Lo que han hecho en este caso y el error que han cometido es a la intervención nutricional lo han considerado un tratamiento. Después han hecho otro tratamiento con la intervención física. Y tercero, han hecho otro tratamiento combinando las dos intervenciones. En este caso, eso no es lo que correspondía, porque de acuerdo al título, lo que se ha debido hacer es, en conjunto, las dos intervenciones, aplicarlo a su grupo experimental y posteriormente, en el caso de los resultados, comparar sus resultados con el grupo control. En este caso, no. Es decir, han generado tres diferentes tratamientos, pero no corresponden. Por ejemplo, si no son en otros tipos de investigación, se hace este tipo de diferenciación, pero en base a dosificación. Entonces, respecto de un mismo tratamiento, se les pone, por ejemplo, un tratamiento al 15, al 20 y al 25%, ¿no es cierto? Entonces, eso sí, es un mismo factor con diferentes niveles. En cambio, acá el error que han cometido en este trabajo de investigación es presentar diferentes tratamientos a cada grupo. Posteriormente de haber realizado esto, ya, pero digamos, a veces pasa esto, y cuando nos traen para hacer el análisis estadístico, nosotros les hacemos dar cuenta del error que han cometido. Entonces, ¿cuál hubiera sido una solución, una salida a esto? Generar tres pre-experimentos o tres cuasi-experimentos y cada uno compararlos con el grupo control. Pues hubiéramos podido hacer una comparación de la intervención nutricional, ¿no? Los resultados de esta intervención respecto del grupo control. Se debía haber hecho otro análisis para la intervención física y compararlo también con el grupo control y otra comparación para lo que es la, el conjunto de intervención física más intervención nutricional y comparar. Sin embargo, en esta tesis han cometido el error de no sabemos cómo, pero han logrado sacar un análisis estadístico con una población de 60. Es decir, han metido el resultado de toditos en una sola columna, ¿quién dice? ¿No? En el análisis estadístico, y han logrado obtener un resultado. A todas luces, eso es imposible, ¿no? Y a todas luces, esto daría un resultado, el mismo programa te calificaría como nulo. Pero si ya te sacan resultados y sustentan que acá sí ha habido un efecto de esta intervención, es obvio que acá los datos no se corresponden con las conclusiones a las que han arribado. Otro error, por ejemplo, simple que cometen en este caso es que, por ejemplo, dentro de los criterios de exclusión consideran a pacientes con enfermedades no transmisibles, ¿no? Aunque aquí especifican hipertensión arterial y dislipidemias, tenemos que tomar en consideración que la diabetes mellitus también es una enfermedad no transmisible. Entonces, no podrías poner tú, acá hay un desconocimiento básico, parece, no, considerar como un criterio de exclusión en pacientes con enfermedades no transmisibles, ¿no? Debería decirse específicamente, entonces, pacientes con hipertensión, etc. ¿Cierto? Ese tipo de errores tampoco se pueden cometer al momento de diseñar nuestro trabajo de investigación. Y tercero, lo que ya les había adelantado, ¿no? El diseño real o la salida que se le ha podido encontrar a este error que se ha cometido en el trabajo de campo, y esta salida ya en análisis estadístico ha podido ser el diseñar, al presentar tres diseños, ¿no? Tres pre-experimentos o cuasi experimentos, eso de acuerdo a que si se ha trabajado con grupos agrupados o aleatorios. Pero el análisis estadístico no puede ser en base a los 60 toditos, ¿no? Eso no corresponde. Como ya les he dicho, se ha podido hacer tres comparaciones diferentes para ver cada una de estas intervenciones cuál ha sido el efecto que ha tenido en la población de análisis experimental. Veamos ahora otro caso. En este caso es un estudio correlacional. Decimos que existe un pequeño detalle al final que nos invalida.
casi todo lo que se ha hecho en este trabajo de investigación está bien desarrollado, casi todo, ¿no? Pero hay a veces pequeños detalles que te tumban toda una investigación. Y este es el mejor ejemplo para este tipo de situaciones. El estudio dice evaluación del estado nutricional y estratificación socioeconómica en pacientes con artritis reumatoidea. El título, como está planteado y sin entrar a un análisis teórico de las variables, podríamos decir que está muy bien redactado, ¿no? Entonces, el título bien redactado. Ahora, ¿existe relevancia científica en hacer un análisis entre estado nutricional y estratificación socioeconómica? No existe, ¿no? No hay relevancia científica, pero si nosotros podríamos realizar una sustentación teórica de que hay relación entre, se puede buscar una relación entre ambas variables, estaría totalmente aceptado este tipo de investigación, ¿no? Aunque la relevancia científica no sea tan importante como trabajo de investigación, como una curiosidad científica, podría aceptarse esta investigación. Aquí empiezan los problemas. Primero, ellos están tratando de hacer un estudio, una comparación. De acuerdo al título, vendría a ser una comparación, ¿no? Como una tabla de doble entrada, ¿no? Entre estado nutricional y estratificación socioeconómica. Veamos el error que se ha cometido en este caso en la primera variable. Como vemos ahí, normalmente cuando hace uno un estudio, un análisis de estado nutricional, tenemos tres niveles de resultado: bajo peso, peso normal y sobrepeso u obesidad. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros acá consideramos que nuestra población de estudio son pacientes con artritis reumatoidea, lo mínimo que yo tengo que hacer es ir y verificar el marco teórico referente a esta enfermedad. Nosotros nos ha entrado algunas dudas, pese que al inicio, ¿no? Nosotros hemos dicho que está bien planteado, etcétera, pero nos entró un poco la duda. Y fuimos a revisar si existe teóricamente relación entre artritis y el estado nutricional. Y hemos visto que lamentablemente no se puede sustentar esto. ¿Por qué? Porque entre las causas de la artritis, lo que más se aproxima a esto del análisis de estado nutricional es la obesidad y sobrepeso. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de que la obesidad, al hacer que las personas tengan un exceso de peso, este exceso de peso es el que se puede convertir en una causa o algo que profundice el tema de la artritis reumatoidea. No es un tema fisiológico, ¿cierto? No es un tema que fisiológicamente afecte o tenga efectos en esta enfermedad, sino que es, digamos, un indicador derivado de la obesidad, el que podría relacionarse con la artritis, que es el sobrepeso, el exceso de peso que hace que las articulaciones no tengan un mayor contacto, ¿cierto? Puesto que por ahí va el tema de la artritis reumatoidea, por un lado. Entonces, por otro lado, si yo hago este análisis de estado nutricional, como estamos viendo, vamos a tener datos de bajo peso y peso normal. Estamos viendo que bajo peso y peso normal no es algo que se pueda relacionar teóricamente con el tema de la artritis. Por tanto, nuestra primera variable estaría mal planteada en este caso. Debió haber ido tal vez obesidad. Por tanto, el estudio se realizaría entre personas con sobrepeso, ¿no? Y en ese caso sí tendría alguna relación. La segunda variable, estratificación socioeconómica, como les he dicho, viene a ser tal vez al final una curiosidad, ¿no? No es algo que tenga relevancia científica al momento. ¿Por qué? Porque este tipo de trabajos debería servir para ayudarnos a mejorar las políticas de salud. Pero en este caso no tiene mayor relevancia a nuestro criterio. Sin embargo, les he dicho que es aceptable, pero algo, o sea, a ver, hagamos un paréntesis. Y yo les pregunto, ¿quién, en qué tesis revisan, por ejemplo, lo que son la dedicatoria, ¿no? De las tesis, ¿no? O el agradecimiento de las tesis. Nadie revisa, ¿no? Yo también normalmente nunca reviso. No los revisan los asesores, no los revisan los dictaminantes, los jurados de tesis. Pero al hacer este estudio, en mi caso,
Entonces, un 5 vamos a pagar esto. Como les había dicho, algo había más bien del subconsciente hacia el consciente que me empujaba a revisar los agradecimientos. ¿Y qué hemos descubierto en los agradecimientos de esta tesis? Que se trataba de una especie de consultorio particular, ¿no? De médicos especialistas en esta materia, ¿no? Que era algo así como un centro de tratamiento de la artritis, algo así. Entonces, tomando en cuenta ese dato que sería totalmente superfluo, innecesario de revisar en esta tesis, vamos a revisar algo. Veamos, ¿cuáles son los estratos socioeconómicos que normalmente se analizan en este tipo de trabajo? Son 5 estratos socioeconómicos en el que se clasifica la población. En el estrato A están los muy ricos, y en B, en el C, digamos, la clase media baja, en la D están los pobres y en la E están los muy pobres, ¿cierto? ¿Dónde se cae? ¿Dónde está ese pequeño detalle de este trabajo de investigación? Que al ser un consultorio particular, obviamente, para comenzar, el estrato muy pobre no va a ir a hacerse atender. El estrato muy pobre siempre va a buscar una atención de salud pública. El estrato D normalmente también. Va a ser muy raro que alguien del estrato D vaya a un consultorio particular. En el estrato C, sí, es el estrato tal vez en que más acude a este tipo de consultorios cuando no tiene acceso a la salud pública. En el estrato B, podríamos decir que sí, la mayoría prefiere un tipo de atención particular. En cambio, en el estrato A, obviamente, no van a ir a hacerse atender a un consultorio particular, sino más bien buscarán clínicas particulares, ¿cierto? Por tanto, también, así como en la primera variable, solo uno de las categorías que es sobrepeso u obesidad era válido para el trabajo de investigación, obviamente en la segunda variable de estratificación socioeconómica, también se nos cae la variable, ¿no? Porque no va a reflejar todos los estratos, no vas a encontrar en tu trabajo de investigación todos los estratos socioeconómicos, por tanto, tu variable está de más. ¿Por qué sucede este tipo de errores? Nosotros que ya tenemos una amplia experiencia en la realización de estos trabajos de investigación, ya acá nos saltan algunas dudas. Les voy a decir, una cosa es que el tesista cometa algunos errores, bien, cierto, pero ese tipo de errores nosotros los entendemos, nosotros los vemos al momento de realizar algunas tesis. Acá vemos que estos errores van más allá. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínense que hacemos un concurso de construcción de viviendas con egresados de ingeniería civil. Entonces, como es la primera construcción que van a realizar estos chicos que han egresado de ingeniería civil, obviamente los errores que nosotros que podríamos ver, digamos, serían ventanas, digamos, mal hechas, puertas que no estén cuadrando, ¿no? O sea, más ancho en la base, más delgado en la parte alta. Podríamos ver que las tomas de corriente no están al mismo nivel. Podríamos ver que no necesariamente el techo está adecuadamente, o sea, no hay, estéticamente no hay, ¿cierto? La presentación formal, ¿no? Que todo esté, digamos, con las medidas adecuadas. Eso podríamos ver nosotros. Pero que tú veas en este concurso de egresados de ingeniería civil, por ejemplo, que los servicios higiénicos están por debajo del nivel de desagüe, ¿no? De las líneas de alcantarillado, ya te parece raro, ¿cierto? Que tú puedas ver que el techo de la vivienda está corrido en la frontera 1 metro hacia adentro y en la parte posterior 1 metro hacia afuera. Que tú veas, por ejemplo, errores como que las ventanas estén al ras del piso, digamos. Entonces, para quienes tenemos ya experiencia en la revisión, ¿no? Con la práctica, nos es fácil entender que, por ejemplo, en este tipo de trabajos de investigación se han cometido errores. No,
no por el error o por desconocimiento de los tesistas, sino porque lamentablemente son las personas que les han asesorado o que les han observado sus trabajos de investigación que poco a poco los empujan a tener ciertos errores que nosotros ya sabemos que no lo puede cometer. O sea, no es natural, son errores que no se cometen naturalmente, sino normalmente son errores que se cometen porque hay un asesor que le dice una cosa, hay un dictaminante que viene y le hace otra corrección, entonces el tesista cambia este lado, ¿no? Después hay un jurado de tesis que le dice que no, que esto está mal. Entonces, en estos trabajos de investigación que hemos revisado y que lamentablemente, como les digo, no hemos buscado nosotros, por este ejemplo, trabajos muy mal hechos, sino son los tres primeros resultados que nos han salido, que los hemos revisado y que lamentablemente presentan este tipo de errores. Y como les digo, ya la experiencia nos demuestra que no son errores naturales, sino lamentablemente son errores inducidos por una mala asesoría, sobre todo esas observaciones que a veces se hacen. A veces personas que no dominan el tema se ponen a asesorar este tipo de trabajos y terminan malogrando la calidad del trabajo. En muchas universidades, por experiencia propia, hemos visto, ¿no?, que muchas veces incluso esto lo que se busca es malograr las tesis y al final tal vez exigirle algún tipo de dádiva tesista para aprobarla, ¿no? O sea, les observan para que al final puedan, digamos, exigirle algo más para poder aprobar los títulos, los trabajos de investigación, y me pareciera que en estos casos es lo que está sucediendo, ¿no? Bueno,